Muchachos, bienvenidos a la lección 4 del curso Circuitos Discretos. En la lección de hoy vamos a ver topología de emisor común. Que la clase pasada vimos polarizaciones del transistor BJT. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar esta lección y la siguiente vamos a ver tres topologías: emisor común, base común y seguidor de emisor. Y bueno, vamos a comenzar de menos a más, tal vez mostrando primero las bases y luego ir agregando las diferentes variaciones. Recuerden que el BJT posee 3 terminales, entonces, bueno, existen diferentes formas de combinar las entradas y salidas, aunque solamente 3 de estas posibles configuraciones son útiles. Y recordar que en todos estos casos el dispositivo debe funcionar en la región activa, por lo que siempre hay que verificar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzando con lo que es la topología de emisor común, veamos cuál es bueno, haciendo un gráfico. Que por aquí tenemos Vin, a este le vamos a poner Q1, aunque bueno, solo hay una resistencia en este caso, pero igual, si cuando nos topemos topologías que incluyen más transistores, siempre es bueno etiquetarlos. Que aquí tenemos la resistencia de colector y aquí vamos a tener V0. Que entonces vean que la salida es medida en el colector para esta configuración, y la entrada aplicada en la base del transistor. Que entonces vamos a hacer el análisis en 2 fases. Primero vamos a hacer un análisis del núcleo C, que vean que, bueno, le vamos a llamar CE de Common Emitter. Entonces, bueno, cuando digamos núcleo CE o cuando hagamos referencia a las letras CE, estamos hablando de emisor común o Common Emitter, y vamos a usarlas indiferentemente. Entonces vamos a analizar el núcleo CE y sus propiedades fundamentales. Y seguidamente, que como segundo paso vamos a empezar a incluir diferentes variantes. Que esas incluyen, bueno, la polarización, e incluso la degeneración en emisor, que bueno, la vimos un poco la vez pasada. Que entonces, bueno, comencemos con el análisis del núcleo. Y hagamos el análisis del núcleo primeramente. Que entonces, bueno, comencemos con lo que es la definición de transconductancia.
que bueno, podemos, podemos analizar esa palabra, bueno, con las dos palabras que la conforman y de ahí, bueno, hacernos una idea. Vean que podemos hacer, o bien, construir el significado de esto a partir de las palabras. Entonces, conductancia, sabemos que es corriente entre tensión, ¿verdad? Y trans hace alusión a algo que se transfiere de entrada a salida o viceversa. Entonces, la transconductancia, eh, bueno, ya vimos qué es en esencia. Esta nos indica que un pequeño aumento en la tensión, pongámosle delta V, en la base del transistor, en la base del BJT, va a aumentar la corriente del colector, aumenta la corriente del colector IC en delta V por Gm, donde Gm justamente es la transconductancia, o G sub M. Y al mismo tiempo, con esto disminuye más bien, bueno, aumenta la caída también. Aumenta la corriente en delta VGM y al mismo tiempo también la caída de tensión. Que entonces analicemos el modelo de pequeña señal. Que vean que en este momento, bueno, les había indicado hace unos días que les subí unas notas mías de clase del curso de elementos activos donde se repasa, bueno, las bases del dispositivo BJT. Hay unas notas iguales para el MOSFET, donde, bueno, primero pueden repasar la física del dispositivo. Esto igual ya se repasó de alguna manera en activos y lo que vamos a estar utilizando mucho, el modelo de pequeña señal. Entonces, bueno, el modelo de pequeña señal siempre nos va a servir, lo vamos a estar usando de manera recurrente. Entonces, les recomiendo que al que tal vez sienta, bueno, alguna falencia tal vez del curso de elementos activos pueda darle un repaso y si pueden este fin de semana para, bueno, ya estar todos en el mismo punto. Y si no, en todo caso, tal vez lo vamos a usar tanto que, que se van a hacer familiares del modelo y los conceptos ahorita mismo que estamos haciendo todo esto. Entonces, bueno, el modelo nos indica que vamos a tener por aquí Vin, que esta va a ser la base, ¿verdad? Esta va a ser el colector y por aquí vamos a tener el emisor. Entonces, bueno, aquí tenemos, esta es RP y vamos a tener las caídas de tensión por acá, más o menos VP, y por acá vamos a tener otra caída también, que esto va a ser, bueno, por acá le vamos a poner Vout. Esta fuente de corriente dependiente es Gm por Vp. Entonces, la tensión que tengamos aquí en esta entrada, en esta resistencia de entrada de Rp, va a ser multiplicada por Gm, que bueno, justamente va por acá, lo que les había mencionado, delta VGM. O sea, un cambio aquí en Vp me va a generar un cambio en esta corriente y por tanto un cambio en esta caída de tensión adicionalmente. Entonces, bueno, algo que vamos a usar casi que en todos los análisis que hagamos ahorita, vamos a recurrir a las leyes de tensión y corriente de Kirchhoff. Entonces, o sea, no hay mucho por donde en ese sentido.
o analizamos la entrada o analizamos la salida. Usualmente hay que aplicar una en una y la otra en la otra. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero, vamos a hacer una ley de corriente de Kirchhoff acá en este nodo. Que veamos, bueno, siempre es bueno hacer un dibujo del nodo y la dirección de las corrientes. Entonces, bueno, aquí vamos a tener esas otras dos y como segundo paso vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a lo largo de esta malla que está por acá. A ver. Ok, entonces tenemos que, ok, hagamos una ley de corrientes de Kirchhoff acá, en este punto. Veamos que tenemos una corriente que va de la parte positiva a, bueno, a tierra. Y aquí tenemos RC y aquí tenemos V out. Entonces esto va a ser V out entre resistencia colector. Vean que ambas corrientes en este caso están saliendo, entonces aquí, bueno, ambas se suman y se igualan a las corrientes que salen. En este caso no hay ninguna que salga, por lo tanto es igual a cero. Y bueno, al despejar me estoy ahorrando un paso acá. eh, Me queda menos Gm por Vp. Entonces con esto ya vamos a tener una expresión para la tensión de salida. V out va a ser igual a menos Gm Rc por Vp, que ya tenemos nuestro primer resultado en este análisis. Vean que del modelo de pequeña señal, ¿qué se anda buscando? Se anda buscando, bueno, obtener pues la ganancia de tensión y las impedancias de entrada y salida, que eso lo vimos más o menos la lección pasada. Hicimos una lista de cuáles son los pasos del procedimiento que vamos a hacer en general. Entonces, bueno, ahora al hacer ley de tensión de Kirchhoff en la entrada, que podemos ver aquí arriba, que vamos a tener más Vp. Bueno, aquí tenemos más Vin más Vp es igual a cero. No, en realidad es menos Vin. Recuerden que la parte negativa apunta por la entrada. Ajá, entonces tenemos menos Vin más Vp es igual a cero, que esto nos indica que Vin o la tensión de entrada va a ser justamente Vp, la caída de tensión en la resistencia de entrada. Entonces, bueno, ya teniendo eh, una expresión para la entrada y para la salida, vean que andamos buscando, se busca encontrar una ganancia de tensión que va a ser, ya conocemos esto, V out entre V in. Ven que en general esta es la definición más general de una ganancia es, bueno, de voltaje en particular, la tensión en algún punto de salida entre la tensión en algún punto de entrada. Entonces, dependiendo de cómo definamos esos dos puntos en el circuito, vamos a tener una ganancia en tal parte. Entonces, vean que no hay una única definición de ganancia dentro de un mismo circuito. Depende de en qué punto estamos poniendo, por decirlo así, las puntas de prueba o dónde estamos midiendo. Entonces, a ver. Bueno, aquí podemos hacer dos cosas que van a ser equivalentes. Podemos simplemente tomar la expresión de V out y le dividimos V in o sustituimos Vp en esta. Que en todo caso, V out entre V in, que va a ser menos Gm Rc Vp entre V in, dijimos que era Vp. Entonces vean aquí cómo estas dos se cancelan. Bueno, como quieran hacerlo, cualquiera de las dos se van a cancelar.
Entonces nos queda que la ganancia de tensión va a ser igual a menos Gm por Rc. Ya aquí ya llegamos a otro resultado. Que a lo largo, bueno, en todos los análisis que vamos a hacer en este curso, pues em, vamos a ir poco a poco aumentando la complejidad de las cosas. Siempre vamos a comenzar sin tomar en cuenta, bueno, el efecto Early para el BJT y el efecto de modulación de largo de canal para el MOSFET. O sea, inicialmente no los vamos a tomar en cuenta. Entonces vean que tienen que entender el contexto de cada ecuación. Entonces, bueno, ustedes pueden tomar ahí las notas. Vean que esto es ganancia de tensión. Podemos ponerle para la etapa CE sin efecto early. Que vean que, o sea, siempre tienen que estar anuentes del contexto de las ecuaciones, porque dependiendo del contexto del problema van a tener que usar una u otra. O sea, al final vamos a generar un montón de resultados. Veamos que la ganancia es negativa. ¿Quién me indica por qué es negativa? A ver, ¿alguno? Oye, ¿en qué implicaciones tiene que la ganancia sea negativa? Que les había hablado la vez pasada que el menos implica un cambio de fase. O sea, que si la señal de entrada va en la parte positiva, la salida va a estar en la parte negativa. Ok, además podemos decir que podemos ver que un aumento en Vin produce una reducción en Vout, justamente, debido a que la Profe, tensión en RC aumenta. Sí, profe, disculpe, ¿puede repetir por qué dijo que está elemente en ganancia? ¿El menos? el menos. Ujú. Bueno, aparte de que algebraicamente nos está dando negativo, bueno, vean que eso tiene que ver con la dirección de la corriente en el modelo. Vean que la corriente va para abajo. En las clases de la semana pasada que vimos los modelos de amplificador de transconductancia, transresistencia, la flecha de este amplificador estaba para arriba. Pero bueno, en este en particular del BJT, la corriente va de colector a emisor. Entonces, bueno, o sea, una de las razones es porque el modelo, bueno, el modelo y el análisis algebraico nos está dando ese negativo, pero bueno, justamente hay que darle una interpretación física o real. Entonces, esto significa que cuando aumenta la señal de entrada, se produce una reducción en la tensión de salida, debido a que la tensión en RC eh, aumenta. Que vean que lo dijimos al inicio por acá. Un pequeño aumento en delta V en la base nos crea un aumento en la corriente por delta V GM. Al aumentar la corriente de colector, va a aumentar la caída de tensión en la resistencia RC. Entonces vamos a tener una reducción en Vout. También podemos ver que la ganancia es proporcional a GM y a RC. Podríamos pensar inicialmente que aumentando arbitrariamente la transconductancia o la resistencia de colector, vamos a tener una ganancia mayor. Vamos a ver que hay límites para estos valores. Vamos a verlos ahorita. En general, pues, la ganancia está limitada por la fuente de alimentación. O sea, si tenemos un amplificador de 20 voltios, no podemos esperar generar 40 voltios de salida, porque, o sea, por conservación de energía,
O sea, ¿de dónde sale ese extra? Entonces vean que estamos limitados, o sea, no podemos producir más que la tensión que estamos alimentando. Entonces vean que no podemos aumentar arbitrariamente RC, que es como el que podemos aumentar más fácilmente, es un componente. El valor de GM, la transconductancia, depende de la polarización, entonces vean que tampoco podemos aumentarlo tal vez de manera arbitraria. Ok, de la teoría básica del BJT, tenemos que la transconductancia es la corriente de colector entre VT. Entonces vean que con esto podemos decir que el valor absoluto de la ganancia va a ser igual a IC por RC entre VT, que eso es igual a VRC, o sea, la tensión en la resistencia entre un valor VT, que ese depende del transistor, ¿verdad? Entonces, que ya aquí tenemos otra expresión para la corriente, la ganancia. Vean que en términos de un valor que podemos sacar experimentalmente, una tensión y un valor teórico VT. Que vean también que VRC en general va a ser menor que VCC también. O sea, no podemos tener una caída en este resistor más grande que la alimentación. Entonces vean que en general también esto nos implica que la ganancia de tensión va a ser menor en general a VCC entre VT. Entonces vean que aquí tenemos otra ecuación que nos va a dar tal vez un límite superior. Yo les había mencionado que diseñar amplificadores es un compromiso, es como es un acuerdo entre diferentes cosas. Si yo le quito por un lado, le agrego por el otro, o cosas así. Entonces, vean, si trato de amarrar algo, algo se desamarra por otro lado. Entonces hay que siempre tratar como de encontrar el punto medio. Entonces vean que un punto de partida es si yo quiero tener tanta ganancia en una etapa, vean que depende también de la alimentación. Entonces ahí yo puedo decidir, ok, voy a necesitar 9 voltios o voy a necesitar 18 voltios en el amplificador. Entonces vean que esta fórmula nos ayuda con ese criterio, ¿verdad? Que vean que adicionalmente el BJT requiere un mínimo de tensión base emisor para funcionar en la región activa. Es como el precio, el peaje que cobra el transistor por ponerse a funcionar. Entonces vean que también tenemos o podemos expandir un poco esta relación que estamos viendo. VCC menos VBE. O sea, hay que restarle esos 0.7 voltios aproximadamente que consume el transistor. Entonces, bueno, esto es relativamente pequeño. Bueno, si lo comparamos con una fuente tal vez de 9 voltios o de 18 voltios. Entonces, habiendo calculado la ganancia, vean que ahora podemos calcular las impedancias de entrada y salida. Usualmente este va a ser el procedimiento que vamos a estar llevando. Em, con el modelo de pequeña señal obtenemos ganancia y finalmente obtenemos las impedancias. Y vean que con el modelo de pequeña señal estamos partiendo de que va a haber algún valor de GM. Ese valor de GM nos lo va a dar la polarización, pero la polarización podemos agregarla más adelante. Recuerden que estamos armando primero una base del núcleo colector emisor, emisor común, y ya a partir de eso podemos empezar a agregarle cosas. Que para la impedancia de entrada, que vamos a ampliar, bueno, unas técnicas que se aprendieron en CA cuando se ven redes de 2 puertos.
Es básicamente poner una fuente CD en la entrada. Entonces vamos a reproducir aquí el modelo Pi del BJT, que tenemos aquí la fuente. Tenemos la fuente dependiente y tenemos RC por acá. GM aquí tenemos RP más menos VP. Aquí tenemos VX. Y por acá vamos a tener una corriente IX. Entonces vean que la impedancia de entrada ZIN va a ser igual a VX entre IX. Vean que en este contexto ahorita podemos decirle resistencia de entrada o impedancia de entrada es el término más general. Recuerden que impedancia implica la existencia de frecuencia y ahorita no estamos haciendo análisis de frecuencia. Entonces vean que, o sea, es indiferente decir aquí impedancia o resistencia. Para propósitos prácticos vamos a estar haciendo referencia a lo mismo. Que entonces, nuevamente igual vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Tenemos menos Vx más Vp es igual a 0. Que con esto Vx es igual a Vp. Que eso es igual a Rx. No, Rp por Ix. Entonces vean que de aquí justamente podemos pasar el Ix a dividir, entonces nos queda Vx entre Ix, que es igual a, pongámosle aquí, bueno, continuamos utilizando R más bien, para ser un poco más uniformes con la notación. Entonces Rin va a ser igual a Rp. La resistencia de entrada de esta etapa va a ser Rp, que es la resistencia que tenemos aquí a la entrada del transistor. Y ya tenemos este valor. Ok, ¿qué más tenemos? Que para la impedancia de salida vamos a poner la entrada en cortocircuito. O bien, la vamos a aterrizar a tierra más bien. Creo que aquí me faltó aterrizar esta tierra, ¿verdad? Ajá. Que aquí igual tenemos que esta fuente por acá. Aquí vamos a tener RC. Y lo que vamos a hacer es poner una fuente de prueba en la salida. Aquí vamos a tener VX. Y por aquí vamos a tener IX. Esto lo vamos a aterrizar a tierra. Aquí tenemos RP y por aquí tenemos más o menos VP. Y aquí tenemos esta fuente, va a ser GM VP. Pero veamos que como la entrada está conectada a tierra, vean que no va a haber, no hay fuente acá que me haga una caída de tensión en RP, que va a ser VP. Por lo tanto, VP va a ser 0. Esto va a ser 0. Y esto va a ser un circuito abierto. Esto se va a abrir. Entonces vean que efectivamente nos va a quedar únicamente esta malla por acá. El resto va a quedar como si no existiera. Y podemos hacer, bueno, justamente el cálculo, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, muy formalmente, menos Vx más VRC es igual a 0. Vx es igual a
RC por IX, y aquí, bueno, pasamos a dividir. Entonces, bueno, nos queda que Vx entre Ix es igual a, pongámosle Rout, va a ser igual a la resistencia de colector. Que aquí tenemos este otro resultado. Entonces vean que ya tenemos las tres cosas que andábamos buscando. En general, AV es menos GM por RC, RIN va a ser RP y ROUT va a ser RC. Que eso es para el modelo más sencillo, que no incluye el efecto early. Vean que hay un compromiso entre ROUT y la ganancia de tensión, que justamente depende de RC también. Vean que si queremos aumentar la ganancia, que a veces es deseable, tenemos que aumentar RC. Pero si queremos mantener la resistencia de salida baja, tenemos que disminuir RC, ¿verdad? Entonces, estas contradicciones son esos compromisos que les digo, que también en inglés se le llama trade-off. Es como un intercambio. Alguien me da algo y tengo que darle algo de vuelta. Entonces, bueno, en español podemos decirle un compromiso entre o intercambio entre los diferentes valores. De hecho, podemos hacer un gráfico, bueno, un diagrama aquí conectando conceptos. Entonces, vean que tenemos margen de tensión por un lado. Bueno, por aquí vamos a tener ganancia de tensión. Por aquí vamos a tener impedancia de salida. Y por aquí vamos a tener impedancia de entrada. Ok, se me fue decirles por acá. También hay otra forma de representar la impedancia de entrada. RP es igual a beta entre GM. Y eso es igual a beta VT entre IC. Ahorita se me va de dónde sale esto exactamente, pero bueno, por aquí tenemos este resultado. Veamos que RP depende también de la transconductancia y de beta, que es la ganancia de corriente del transistor. Entonces vean que podemos expresar GM como VT entre IC. Entonces, bueno, aquí nos queda de esta manera. Entonces vean que RP depende de GM, que es la impedancia, bueno, RP es la impedancia de entrada. Entonces vean que aquí, bueno, podemos hacer este diagrama de ideas mostrando la relación que hay entre cada uno de estos. A margen de tensión se le va a llamar también headroom. Es como el espacio que hay hasta un techo, por decirlo así. Entonces, ese headroom es el margen de tensión que tenemos. Vean que esto depende de la fuente. Por aquí vamos a tener GM y por aquí vamos a tener RC. Entonces, vean cómo están ligados todos estos parámetros del transistor. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, seguimos. Que ahora vamos a hacer la inclusión del efecto early. Que habiendo ya realizado esta primera exposición, ya podemos empezar a elevar la complejidad del modelo. El efecto early limita la ganancia de tensión incluso si RC aumenta arbitrariamente. Que debido a esto no podemos aumentar la ganancia arbitrariamente en una de estas etapas. Entonces vean que va a estar limitada por diversos factores. Entonces, bueno, ahora
hagamos un modelo de pequeña señal que incluya el efecto Early. Ok, entonces, bueno, vamos a tener por acá la resistencia RP. Aquí vamos a tener la tensión VP. La fuente de corriente. Aquí vamos a tener el emisor. Y vean que, o recuerden que la resistencia RO, que era lo que nos agregaba el efecto Early. Aquí tenemos GMVP. Y aquí tenemos, este es el colector, base, emisor. Entonces, bueno, vean que aquí em, puedo aquí como medio encerrar en un recuadro el contenido, bueno, de este circuito. Y podemos decir que ese es el modelo del transistor, esto que está aquí adentro. Entonces, vean, aquí tenemos las terminales. Y bueno, voy a poner en azul lo que está conectado al exterior del transistor. En este caso, bueno, a la salida le vamos a poner una RC. Que aquí vamos a tener Vout. Y por acá vamos a tener Vin. Entonces, bueno, vean que ahora agregamos una, una resistencia a este modelo. Vamos a tener que, bueno, evaluar cuál va a ser el efecto de agregar esta resistencia. Vamos a ver a lo largo del curso que hay dos formas de hacer el análisis de estos circuitos o modelos. Uno es hacer un análisis completamente analítico, comenzando con el diagrama o el modelo de pequeña señal y montando ecuaciones y llegando a un resultado. Esto a veces se hace complicado o innecesario. La idea del curso también es que aprendan de una manera intuitiva, por inspección o por un análisis un poco más superficial, a llegar al mismo resultado. Obviamente debe haber puede haber una analogía o bien un análisis que le respalde a uno el análisis más intuitivo, pero va a llegar un punto donde es bueno que así como a puro ojo, eso es así, eso es así, eso es así, y no tener que depender del análisis analítico. Entonces vean que RC, y en este caso, como no hay nada conectado al emisor, veamos que estos puntos son el mismo. Entonces vean que efectivamente este RO va a estar conectado a tierra. Y de alguna manera vean que eso está en paralelo. Entonces, siguiendo el mismo análisis anterior, diciendo que si en la entrada está conectada a cero, esta caída a cero, y esta fuente se abre, entonces vamos a tener esas dos resistencias en paralelo. Entonces vean que podemos decir sin hacer mucho análisis que la impedancia de salida va a ser justamente el paralelo. Entonces, bueno, vayamos a lo primero que calculamos siempre. AV es igual a menos GM. Bueno, este análisis que hicimos nos va a servir. Entonces vean que ahora va a ser, ya no va a ser solamente RC, sino ahora va a ser el paralelo. RC paralelo RO. RIN va a ser igual a RP, no hay mayor cambio, solamente estamos cambiando la salida. Y ROUT va a ser RC en paralelo con RO. Entonces, bueno, ustedes pueden ir ahí armándose un formulario de resúmenes. Recuerden poner todo en contexto, porque si no saben qué están utilizando, pues les puede salir mal el problema, ¿verdad? Que esto es RO. Que entonces veamos que por el paralelo que tenemos acá, si RC tiende a infinito, ¿a qué va a tender este paralelo? El paralelo va a tender a RO, entonces de la misma manera, AV va a tender a menos GM por RO. Entonces vean que, ok, ya tenemos aquí una confirmación ya por medio de una ecuación o una fórmula o un resultado.
que AV máximo va a ser menos GM por R0. O sea, entre más aumentemos RC, va a llegar un punto donde ya no le va a contribuir nada al interior del transistor. O bien, que vean, a esto le llamamos ganancia intrínseca del transistor. Por intrínseca podemos entender que es como la ganancia interna de la construcción que tiene el BJT, bueno, y sus propiedades internas. Vean que RC es algo externo, es parte de la circuitería. Entonces, esta es la ganancia cuando no se conecta ningún componente externo al transistor. Que vean que si no conectamos un RC, vamos a tener esa ganancia. Podemos verlo también como una ganancia máxima que vamos a tener. Entonces, bueno, ya tenemos varias expresiones para saber la ganancia máxima. Por aquí tenemos una atada a RO y por allá arriba tenemos una que está atada a USC también. Entonces, bueno, estas condiciones va a tener que hacer ahí una condición AND entre ambas, que puede que la ganancia máxima por la fórmula de tensión nos dé tanto, pero ese RO nos va a dar un valor un poco menor. Entonces vean que va a ser la intersección. Entonces, bueno, si GM es igual a IC entre VT y RO es igual a VA entre IC, que vean que esto, bueno, esto sale del análisis de la física del transistor, que como les dije pueden revisar en otras notas de clase. Entonces vean que el AV podemos expresarlo como VA entre VT también. Que aquí tenemos otra expresión para la ganancia. Entonces, bueno, para un valor ahí aproximado de VA, que a veces ronda, bueno, si anda por los 5 voltios VA, esto nos puede indicar tal vez que el AV puede andar por 200, pero bueno, esto es un valor ahí tirado al aire. Hay que analizar ya, digamos, el contexto del transistor. Que vean que la ganancia intrínseca del BJT es independiente a la corriente de polarización. Es independiente de la corriente de polarización. Y recuerden que la corriente de polarización, que es la de colector, pasa por RC, que es la que nos va a generar esa caída de tensión en la salida. Entonces, bueno, vean que la ganancia intrínseca es independiente a esa corriente. Ok, vamos a asumir también que GM por RO va a ser mucho mayor a 1 para todos los transistores. Que esto nos va a dar que RO va a ser mucho mayor a 1 entre GM. Que es importante tener esto en mente porque nos vamos a encontrar más adelante varias formas de 1 entre GM en las fórmulas y podemos tener una forma exacta y una forma aproximada de las cosas. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Que si voy muy rápido me dicen o si tengo que detenerme o devolverme para que apunten algo. Ok, ahora sigamos agregando complejidad al modelo o al análisis. Entonces ahora agreguemos o hagamos el análisis de la tapa emisor común con degeneración en emisor. Ok, hagamos un diagrama de cómo es esta topología. Tenemos VCC, vamos a tener RC, el dispositivo por acá,
Y aquí vamos a tener una resistencia, que va a ser la resistencia de emisor. Aquí tenemos Q1. Aquí vamos a tener la tensión de salida y por acá vamos a tener la tensión de entrada. Ujú. Ok, entonces, estamos hablando bueno, de un delta V a la entrada, que si tenemos un delta V simbólicamente de este tamaño, donde esto es menos, esto es más, que vean que vamos a tener por acá también un aumento en la tensión base emisor. Vean que aquí lo estoy poniendo más pequeñito. Esto va a ser un delta VBE. Que en general este cambio va a ser pequeñito, puesto que consume un valor finito de tensión. Que vamos a ver que esa técnica mejora la linealidad del circuito y provee otras características interesantes gracias a un sacrificio en la ganancia. Entonces, nuevamente, esto es un trade-off, un compromiso. Necesito disminuirle tanto para mejorar tanto por otro lado. Entonces, vean que no, o sea, no podemos tener la, la lista entera de cosas ideales, no funciona de esa manera. Que entonces, si se tiene un cambio de tensión delta V en la entrada, la corriente de colector genera una caída en la resistencia de emisor. Entonces, vean que aquí también podemos hacer este diagrama donde estamos diciendo que la tensión en RE también va a aumentar de alguna manera. Entonces, la tensión base emisor es menor a lo que sería si la resistencia de emisor fuera cero. Que ya que la tensión base emisor es menor, igual será el cambio en IC, que será menor a Gm delta V, que eso es lo importante que tenemos que ver aquí. Que el cambio en la corriente colector va a ser menor a lo que teníamos anteriormente. Y vean que la ganancia también está relacionada con lo mismo. La ganancia será menor que la etapa emisor común sin degeneración. Pero como logramos aumentar o mejorar otros parámetros, pues igual va a funcionar. ¿Qué pasa si esa resistencia de emisor fuera cero? Un cambio delta V en la entrada va a producir una fracción delta V en RE, lo cual produce una menor caída de tensión en la resistencia colector. Y esto va a disminuir la ganancia. No, eso es si la resistencia de emisor es diferente de cero. Dije igual a cero, es diferente de cero. Entonces vean que de alguna manera esta resistencia de emisor va a soportar o a, o a recibir los cambios de tensión que tengamos aquí en la entrada. Que entonces hagamos ahora un análisis de pequeña señal nuevamente, que vean que esto lo vamos a hacer repetidas veces durante todas estas lecciones. Que entonces que voy a hacer esto rápido, ya lo hemos visto varias veces en la lección de hoy. Y vean que la diferencia ahora es que tenemos esta resistencia de emisor justamente acá. Entonces vean que ya esta parte no está conectada a tierra. Entonces, bueno, eso nos va a generar alguna diferencia en el análisis. Entonces, bueno, por aquí vamos a tener una corriente de entrada. Por aquí vamos a tener una corriente de salida. Que esa corriente podemos indicar que va hacia abajo. Que vean que en general bueno, de CA sabemos que no importa la dirección de las corrientes que definamos mientras nos apeguemos a esa convención y a la convención pasiva, que si definimos una tensión positiva,
y una corriente entra por la terminal positiva, bueno, esa tensión va a ser positiva, justamente. Entonces, bueno, aquí podemos definir estas corrientes de esta manera. Entonces, en el nodo de salida vamos a tener lo mismo. Que hagamos acá en la salida. Tenemos que GM VP es igual a menos Vout entre RC. Que vean que aquí estamos considerando que las dos corrientes salen, o sea, este Vout puede estar positivo a la izquierda, o sea, se suman. Y como no sale nada, es igual a 0, bueno, y de ahí sale el negativo. De aquí podemos decir que VP es igual a menos Vout entre GM RC. Que a esto le vamos a llamar la ecuación 1, que para hacer referencia la vamos a necesitar más adelante. En el nodo del emisor, que es justamente donde entran varias corrientes, pongámoslo por acá, ahí se ve. Ok, ¿cómo es esta corriente que viene por acá? Vean que esto es tensión entre resistencia, entonces tenemos VP entre RP, que es esta corriente por acá. Esta otra que entra es GM VP. Y vean que esta sale por acá. Entonces a esto le vamos a decir que esta corriente es VRE, que ahorita no sabemos qué valor tiene o qué forma. O sea, simplemente podemos decir que la corriente en la resistencia de emisor es su tensión entre la resistencia. Que digamos eso para comenzar. Y en la entrada tenemos que Vin va a ser igual a VP más VRE. Que aquí estamos haciendo una ley de tensión de Kirchhoff. Que vean que aquí estamos diciendo que vean que pasamos por menos Vin más VP más RE. Es igual a 0. Que le recomiendo siempre ponerle polaridad a los componentes. Eso es algo que les digo incluso en CA, siempre que están haciendo un análisis de circuitos, comiencen siempre poniendo direcciones de corrientes y polarizaciones en los componentes. Si se apegan a lo que tengan ahí, el análisis les tiene que salir bien. O sea, vean que no importa la dirección que usen mientras se apeguen a ella. Que entonces ya tenemos una expresión para, bueno, Vin. Entonces, aquí desarrollamos un poco. Vin va a ser igual a VP más, ok, que es, a ver, para tratar de reordenar lo que estaba haciendo acá. Que aquí puse que esto es VP entre RP más GM VP. Ven que esta es la corriente, ¿verdad? Esta es la corriente que pasa a través de esta resistencia RE. O bien es justamente, vean, esto que tenemos acá, esto equivale, esto es igual a I RE. Entonces, eso que estamos haciendo acá es justamente la corriente, equivale a esto, por la resistencia de emisor. Que esto va a ser igual a VP
por 1 más 1 entre RP más GM por RE. Que vean que aquí estamos sacando a factor común. Vean que tenemos por aquí VP, VP, VP. Que estamos sacando todo a factor común. Entonces aquí nos queda esta suma. Algunos de esos análisis no son como tan obvios que uno puede darle varias vueltas y decir, bueno, no sé, no sé para dónde vamos, pero bueno, aparecen en el libro y que la cuestión es entenderlo y en la medida que se pueda intentar reproducirlos. Incluso a veces el análisis algebraico, bueno, se hace pero absurdamente gigantesco. Ahí es donde entra lo que les digo que es importante hacer las cosas por inspección incluso, para no depender del análisis. Profe, Sí, ese RE no va dentro del paréntesis. déjeme ver. Mm, lo tengo por aquí afuera. A ver. O sea, usted dice que vaya multiplicando 1 entre RP más GM, ¿verdad? O sea, y que no tiene nada que ver Sí, con el VP. sí. De hecho, buena observación. Habría que irse al Razavi para ver. Tal vez si me permite un momento para revisarlo. Que los que puedan vayan haciéndole análisis a esta parte. Que voy a revisar el Razavi rápidamente. Sí, efectivamente, tengo un error. Sí, a veces pasa. A veces pasa eso. Entonces, bueno, más bien muchas gracias por estar, bueno, atentos, sí, efectivamente. Efectivamente, este RE es el problema de planear clases en las madrugadas, donde ya uno está cansado. Y entonces, sí, este RE va a estar por acá. Sí, justamente. Ok, muchas gracias. Ya ahora sí, ya rectifiqué. Entonces, bueno, tenemos por acá, vean que VP, ya tenemos una expresión por acá para VP que es VOUT entre RCGM. Entonces, vean que este VP lo voy a sustituir por menos VOUT GM RC. Y por aquí tengo esta otra expresión, 1 más 1 entre RP más GM por RE. Y vean que la idea es siempre tratar de llegar a una ecuación donde tengamos VIN y VOUT. Una vez que tenemos eso, ya podemos justamente separar y ya eso nos va a dar justamente una ganancia de tensión. Entonces vean que, bueno, simplemente despejar, pasar cosas de un lado al otro. Entonces, con esto nos queda que VOUT entre VIN, que va a ser la ganancia de tensión, va a ser igual a, tenemos GM
GMRC lo pasamos por acá arriba y esta parte la vamos a pasar para abajo. Entonces tenemos 1 más 1 entre RP más GM RE y arriba tenemos GMRC y el signo negativo, que no se nos olvide. Ok, ya llegamos nuevamente a otro resultado. Ya tenemos la ganancia de tensión de la etapa de emisor común con degeneración en emisor. Por aquí está. Entonces, bueno, vean justamente que por aquí aparece la resistencia de emisor RE. ¿Qué pasa si RE es 0? Vean que esto se hace 0, este paréntesis se hace 0 y nos queda menos GM por RC, que es la ganancia que habíamos encontrado originalmente, sin esa resistencia. Entonces vean cómo obviamente las ecuaciones tienen que coincidir si tengo una condición o tengo otra. Entonces, usualmente beta va a ser mucho mayor a 1. Esto me va a generar que GM sea mucho mayor a 1 entre RP. Vean que RP puede tener un valor ahí de 20, 50 ohms. Entonces, bueno, 1 entre 50, ¿cuánto va a ser? Punto 20 milis. 20 milis. Entonces, bueno, vean que la transconductancia puede ser bastante mayor a 20 miliohms. Con esto, la ganancia de tensión, y vean que aquí voy a usar el símbolo de aproximado, va a ser igual a menos 1 más GM RE y arriba tenemos GMRC. Entonces vean que esta es la forma aproximada, ya dándole tal vez una forma o valores prácticos que nos vamos a encontrar. Entonces podemos aproximar esta ecuación por esta, debería dar parecido. Entonces veamos que la ganancia cae por un factor de 1 más GM por RE. O sea, agregar la resistencia de emisor hace que esta ganancia disminuya por este factor, 1 más GM por RE. Entonces con esto veamos que efectivamente la etapa de generación en emisor tiene una ganancia menor a la etapa de emisor común. Y bueno, nuevamente recalcando, si RE es igual a 0, AV va a ser igual a menos GM-RC, que es el valor que originalmente teníamos. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ok, para RIN, para la resistencia de entrada, necesitamos una expresión que sea VIN entre la corriente de entrada. Entonces, la corriente en RE es la corriente de entrada más GM VP. Que si alguien no lo vio, podemos devolvernos al modelo de pequeña señal. Vean que esta corriente de entrada podemos darle dos nombres distintos. Va a ser, bueno, I de entrada o bien puede ser VP entre RP, que justamente lo usamos en algún momento, pero en ese caso, para utilizar esa corriente, vean que corriente de entrada es igual a la corriente por el emisor menos GMVP. O bien, nos quedan sumadas la corriente de entrada más GMVP. Con VP va a ser igual a RP por
la corriente de entrada. Aquí básicamente hay que tener buen ojo y imaginación para ver todas las posibles formas que pueden tener las tensiones y corrientes dentro de un mismo circuito, para básicamente utilizar un parámetro u otro y llegar al resultado que queremos. Entonces, bueno, siempre es importante saber qué queremos. Vean que aquí queremos corriente de entrada, entonces de alguna manera tenemos que incluirlo en las ecuaciones. Con esto, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de entrada más Gm Rp por la corriente de entrada. Eso es igual a la corriente de entrada por 1 más Gm Rp. Y este valor es beta también. Entonces podemos decir que la corriente del emisor va a ser igual a va a ser igual a 1 más beta por la corriente de entrada. Con esto VRE va a ser igual a 1 más beta, corriente de entrada, por la resistencia emisor. La tensión de entrada va a ser igual a Rp por corriente de entrada más 1 más beta, corriente de entrada, RE. Que vean que aquí están pasando, bueno, muchas cosas con el análisis. Tal vez, bueno, si alguien no sigue algo ahorita, pues le va a tocar, tal vez ya con más calma fuera de la lección, regresarse, hacer el análisis. Lo importante es que logren verlo, ver de dónde sale todo y entenderlo y poder replicarlo. Nuevamente les había dicho que este curso es muy algebraico, o sea, hay que manejar esto muy rápido. Entonces, vean que es importante que se hagan bastante fluidos en los desarrollos algebraicos. Muy importante como ingenieros poder hacerlo. El que no pueda hacer esto, pues le va a costar más. Cada vez que alguien me pregunta sobre estudiar electrónica, yo siempre les digo, ¿le gusta la física y la matemática? Porque si no le gusta y no es bueno, va a sufrir, ¿verdad? Ok, se observa que RE entra en el cálculo de RIN. Habíamos dicho que RIN originalmente era RP nada más, pero veamos que RE entra amplificado beta más 1 veces al agregarlo. O sea, cuando lo vemos desde la base o desde la entrada, o en general cualquier impedancia atada entre emisor a tierra, es multiplicada por beta más 1 cuando es vista desde la base. Que lo voy a apuntar porque es importante. Cualquier impedancia atada de emisor a tierra cuando es vista desde la base es multiplicada beta más 1 veces. Que este resultado es importante, ¿por qué? Y bueno, lo voy a también enmarcar porque ese es el tipo de conocimiento que si lo tienen anuente, el análisis de circuitos se va a hacer más, más de maña, por decirlo así. O sea, si ustedes tienen este enunciado bien entendido, más adelante, cuando continuemos analizando, bueno, otras topologías más complejas o lo que sea, ustedes van a decir, ok, en la topología de emisor común, veo que hay una impedancia por acá, conectada a emisor a tierra, ok, eso va beta más 1 veces multiplicado si yo veo la impedancia conectada desde la base. Entonces vean que es un
un tanto mañoso que va a hacer que, o sea, les va a hacer evitarse hacer todo este análisis. Vean que, o sea, no es un análisis completamente trivial, pero ese es el resultado. La idea es que aprendan a manejar las conclusiones y las usen a su favor en el análisis, ¿verdad? Y para hacer la impedancia de salida, se pone la entrada en cero, eso siempre es así. Vin va a ser igual a Vp más Vp entre Rp más Gm Vp Re. Y bueno, esta tensión de entrada es igual a cero. Me está pensando que yo a veces me descontextualizo de las ecuaciones, o sea, obviamente yo esta clase la planeé hace semanas, al momento sentado, bueno, incluso hasta me toma 4 horas poder hacer mis notas de clase para poder venir aquí a darlas. Y bueno, como son tantas ecuaciones, de repente estoy viendo que se me va de dónde sale alguna. Entonces, bueno, la idea es que ustedes sentados, tranquilos, tal vez hagan el análisis. Aquí yo para hacerlo rápido, bueno, solo lo repito tal cual está escrito, ¿verdad? Ok, entonces, haciendo Vin es igual a 0, esto también hace que Vp sea igual a 0. Y toda la corriente fluye por Rc. Que entonces con esto podemos decir como conclusión que Rout sigue siendo Rc. Que vean que ese resultado lo sacamos de una observación. Al tener la tensión de entrada igual a 0, la caída en Vp va a ser 0, por tanto la fuente de corriente dependiente no va a tener tensión con la cual generar corriente y nos va a quedar completamente, o sea, se nos va a abrir, bueno, como pasó en el análisis anterior y nos queda que la resistencia de salida es Rc, como teníamos anteriormente. Vean que no se ve afectada por Re. Una propiedad interesante de esta topología es que la ganancia AV se hace relativamente independiente a Gm y por tanto a la corriente IC y por tanto a la polarización. Entonces, bueno, apuntémoslo acá. AV se hace independiente de Gm y por tanto IC. Y aquí voy a poner entre paréntesis y la polarización adicionalmente. Que vean que la polarización también depende de otras cosas. Esto es si Gm por Re es mucho mayor a 1. Entonces, bueno, aquí podemos hacer otra aproximación. AV va a ser menos Gm Re, no, Rc, entre 1 más Gm Re. Entonces, bueno, vean que como esto es mucho mayor a 1, podemos eliminar el 1 de por acá. O bien, bueno, hay varias formas de verlo. Tenemos 1 entre Gm más Re. Arriba nos va a quedar Rc. O sea, estamos sacando a factor común el Gm que se nos va a cancelar con el de arriba. Y 1 entre Gm nos va a dar un valor cercano a 0. Que esto nos va a dar un valor cercano a 0. Entonces vean que con esto nos queda que la ganancia de tensión es aproximadamente menos Rc entre Re. O sea, la resistencia que tengo en el colector entre la resistencia que tengo en el emisor. Entonces vean que
justamente construyendo una tapa de este tipo, simplemente yo digo, ok, si le pongo 100 kilo ohms al colector y 10 kilo ohms al emisor, vean que vamos a tener una ganancia de 10. O sea, ya es un resultado inmediato. Y esto va a ser aproximado. Vean que por ahí va a haber en juego otras cosas que va a hacer que ronde por ahí, pero vean que por ahí anda. Otra forma de llegar a este mismo resultado es decir que 1 más GM por RE se aproxima a GM RE. Ok, diciendo que GM por RE es mucho mayor a 1, que fue lo que dijimos por acá, justamente. Entonces, bueno, vean que hay varias formas de llegar al mismo resultado. Que vean que siempre, nuevamente, no puedo hacer suficiente hincapié en esto. Recuerden que todas estas ecuaciones que estamos encontrando dependen de un contexto. Que vean que podemos encontrar en internet cómo armar una bomba, pero si ustedes no saben contextualizar las cosas o hacerlas bien, les va a explotar en la cara. Entonces, lo mismo es un formulario. Siempre les digo, bueno, pueden tener el formulario y lo que hacen es ver cómo martillan cosas y se van a equivocar. Entonces, siempre es bueno saber usar bien las fórmulas. Un caso muy general se tiene cuando la señal de entrada posee una resistencia propia, la cual se ve en serie con la base, como por ejemplo un micrófono conectado a la entrada de un amplificador. Que bueno, primero, ¿alguna pregunta hasta el momento? Aquí está, esta lección me quedó gigantesca, no sé si podamos completarla ahorita, pero bueno, que continuemos hasta donde nos dé. Que vean que podemos tener, que aquí hagamos una página nueva. Ok, les mencioné, bueno, ¿qué pasa si tenemos una resistencia a la entrada? Que bueno, va a ser justamente un caso muy normal. Ok, vamos a tener por acá VCC, que aquí vamos a tener RC, el transistor, RE, y por aquí vamos a tener una resistencia. Profe, no sé si es solo a mí, pero creo que no se ve el circuito que está dibujando, se ve la página que tenía antes. Sí. No, O sea, a mí también. sí. Qué raro, déjeme ver qué pasó. Se congeló, ¿verdad? Algo. Sí. Sí, está como congelada la imagen. Se veía como que sí estaba dibujando, pero desaparecía una vez y se ve como la página anterior. No sé, estaba raro. Sí, ya vi. De hecho, aquí, bueno, tengo el celular al frente, bueno, grabando el video y también me ayuda a monitorear qué es lo que están viendo ustedes. Entonces, sí, ok, ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Gracias. Ok, sí, quién sabe qué pasó. Ok, estamos de vuelta. Ok, RC, RE, eso es Q1. Aquí vamos a tener una resistencia de base. Aquí la tensión de entrada y por aquí la tensión de salida. Ok. Y ya tenemos esto. Que entonces esto vamos a poder verlo de alguna manera como un divisor de tensión siempre. Que aquí vamos a tener la tensión de entrada. Esto va a ser la resistencia de base, que puede ser parte de lo que estemos conectando, de la fuente de señal que estemos conectando. Recuerden que va a haber alguna impedancia finita en la fuente de tensión que estemos conectando. A ese punto pongámosle A. Vean que aquí estamos haciendo un modelo. Eso es un modelo de la impedancia de entrada.
Entonces aquí tenemos RP y aquí vamos a tener RE por beta más 1, multiplicado por beta más 1. Entonces, bueno, ese es el análisis de observación que les digo, que ya sabemos que cualquier resistencia en el emisor se va a ver reflejada por beta más 1 si vemos desde la base. Entonces, podemos armar este modelo por acá. Entonces, bueno, podemos ver o analizar la tensión en el punto A, que es justamente a la entrada del transistor. Que pongamos que este punto A va a estar por acá. Entonces, vean que Vout entre Vin va a ser igual a Vout entre VA por VA entre Vin. Entonces, ok, ¿qué significa cada uno de estos? Ok, este por un lado va a significar algo y por este por otro lado también. Entonces, vean que VA entre Vin es el efecto del divisor de tensión entre RB y la impedancia en la base de Q1. Y esta por acá va a ser la ganancia de tensión de la base a la salida. Que recordemos que Rin en la base es igual en este caso a Rp más beta más 1 por Re. Esa es la resistencia de entrada. Entonces, ¿qué es VA? VA va a ser Vin por Rb más Rp más beta más 1 Re. Y por aquí arriba vamos a tener justamente Rp más beta más 1 Re. Con esto tenemos que VA entre Vin va a ser igual a RB. Y aquí copiamos esto más fácil. A ver. Ok, ahora sí. Que tenemos por ahí lo que es ese término. Ahora nos falta encontrar el otro. Ya tenemos VA entre Vin. Ahora busquemos Vout entre VA. Vout entre VA. Tengo aquí que es 1 más 1 entre RP más GM por todo por RE. Y arriba tenemos GMRC. Aquí tenemos menos. Que me parece que ese resultado ya lo habíamos obtenido anteriormente, ¿verdad? Y aquí, por aquí tiene que ver lo que les había dicho, que podemos tener diferentes ganancias a lo largo del circuito, que es Vout entre VA, que nuevamente es la ganancia de tensión de la base a la salida. Y VA entre Vin es el efecto del divisor de tensión entre RB, o sea, estamos incluyendo RB en esta ganancia VA entre Vin.
Entonces, VOUT entre VA es simplemente la ganancia que ya hemos encontrado de la base hacia adentro, excluyendo lo que hay hacia afuera de la base. Entonces, vean que ese resultado ya lo habíamos encontrado. Que esto podemos, lo de abajo, podemos expresarlo como 1 más 1 entre RP, podemos sacarlo a factor común, 1 más GM, RP, RE, y arriba tenemos menos GM, RC. Y ahora haciendo VOUT entre VIN, o bien multiplicando ambos, ¿cómo se llama? Ambos términos, que eso nos va a dar, no sé si aquí me estoy saltando muchos pasos, pero bueno, nos va a dar aquí abajo RP más beta más 1, RE más RB. Y por aquí tenemos arriba menos RC. Menos RC. No, por beta. A ver. Menos beta RC. Ahora esto se divide entre beta. Con lo que la ganancia de tensión nos va a dar aproximadamente 1 entre GM más RE más RB entre beta más 1 y arriba tenemos menos RC. Ok, ya con esto tenemos este resultado. La diferencia con respecto al resultado anterior, busquen el último resultado de ganancia de tensión que habíamos encontrado. Para ver cuál era. Tenemos un montón ya. Menos GM RC entre 1 más RP por GM por RE. Entonces, ¿qué diferencia tenemos con este resultado? Vean que nos aparece adicionalmente RB entre beta más 1. Que la diferencia es justamente este RB entre beta más 1. Entonces vean que existen dos impedancias de entrada. Existen dos impedancias de entrada. La primera es vista en la base de Q1. Y la segunda es vista a la izquierda de RB. Ok, bueno, y a la izquierda poniendo que, o sea, que tenemos el diagrama de esta manera. O bien, podemos decirlo, bueno, sin hacer alusión a direcciones, justamente lo que incluye lo que esté conectado desde la señal de entrada o de la fuente de entrada a la base. Entonces, bueno, vean que RIN1 es igual a RP más beta más 1 RE. Y RIN2, incluyendo lo que esté conectado ahí, va a ser RB más RP más beta más 1 RE. Y ROUT sigue siendo RC. Vean que aquí
no estamos considerando el efecto early y nuevamente vamos a tener demasiadas combinaciones donde unas van a incluir o no ciertos modelos o efectos. Entonces vean que con el efecto early podemos decir que esto es RC entre paralelo con RO. Esto es con efecto early. Entonces, nuevamente, tienen que estar muy anuentes del contexto de la ecuación que tenemos al momento.